Qué bueno es poder vernos otra vez en este día, miércoles de oración, donde tenemos esta tranquilidad, esta libertad, estos momentos para orar. Y no sé si les pasó como a mí, que nos quedamos con ganas de orar más. ¿Verdad que sí? Y es que tenemos una gran necesidad de oración, de orar los unos por los otros y de dejar que el Señor tome control de nuestras vidas por completo. Así que qué bueno que podemos estar aquí reunidos. Saludos a aquellos que están conectados. Tenemos una buena cantidad de personas que están allí, tanto en UMTV como en las redes sociales de la iglesia, por Facebook, por YouTube, que están mandando saludos, que se unen en la transmisión, que están con nosotros también participando, ¿verdad? De manera activa y compartiendo algunos motivos también de oración. Pues por ejemplo nos dice Samuel Chávez: feliz día de miércoles, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Estamos o estaremos orando por ustedes. Sigan orando por mi familia. Muchas gracias a todos de parte de la familia Chávez. Y así como ellos, seguramente otros más tienen una gran necesidad, al igual que los que hoy estamos aquí. Pues bueno, estamos ya en el capítulo número 6. Estamos estudiando el deseado de todas las gentes como una experiencia que deseamos que se reproduzca en cada uno de nosotros, que estemos anhelando la venida de Cristo, que estemos considerándolo como el deseado de nuestras vidas, el deseado de mi familia, el deseado de mi iglesia, el deseado de mi comunidad, el deseado de las gentes. Buscamos a Jesús como fuente de vida eterna. Y hoy el capítulo está fundamentado en el libro de Mateo. Vamos a abrir la escritura en el capítulo número 2. Y lleva por título este capítulo parte de lo que vamos a leer en estos versículos. Vamos a ir al capítulo 2 de Mateo, versículo 1 y 2. Y vamos a continuar el texto, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Y llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que aquellos hombres respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren qué interesante. La primera frase, cargada de contenido: Jesús nació en Belén. ¿Qué nos dice esa primera frase? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos considerando esos primeros pensamientos que vienen a nuestra mente. Yo les puedo decir de entrada que este es el comienzo de algo radicalmente nuevo, que no se había visto antes: la llegada del Hijo de Dios. Algo que trastornaría y que cambiaría al mundo. ¿Qué te dice esa frase? Jesús nació en Belén. ¿Sabes también qué nos dice? Nos habla de un suceso histórico, algo que ocurrió en Belén y en tiempos de Herodes. Nos está hablando también de la fidelidad del cumplimiento de la profecía, porque Miqueas capítulo 5 versículo 2 había dicho: de ti, Belén Efrata.
Nos está hablando entonces de la descripción del proceso diario que se da en el cielo cuando Cristo envió a su Hijo. ¿Y saben qué, queridos hermanos y amigos? Tenemos la misma promesa para nuestros días. Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los días podemos reconocer que Dios está con nosotros. Todos los días podemos saber que es real, que es fiel y que es verdadero. En esa frase está contenida muchas otras cosas que ustedes y yo en este momento a nuestra mente empiezan a venir. Algunas otras expresiones como puedo ver. Jesús nació, es la obra redentora de Dios desde el concepto, desde su concepción hasta la realización de esta obra redentora. Jesús nació con un propósito, una obra redentora desde el mismo nacimiento. Pero también nos dice claramente que el texto que en ese momento y en esa circunstancia se presentaron unos hombres. ¿Quiénes eran? ¿Eran qué? Sabios. Algunas versiones dicen magos. Muy diferente el concepto de magos a lo que hoy conocemos como magos. Porque en ese entonces y bajo esa cultura, los magos tenían, eran de la alta alcurnia, eran educados, eran ricos, muchos de ellos eran influyentes, eran consejeros del reino, eran instruidos en sabiduría, eran hombres rectos, dice el deseado de todas las gentes, que estudiaban las indicaciones de la providencia en la naturaleza. Constantemente miraban al cielo y veían las estrellas, estudiaban los fenómenos naturales, estaban, dice Elena White, que eran hombres honrados por su integridad y su sabiduría. ¿Se dan cuenta qué diferente concepto de magos a los que hoy conocemos? Que muchas veces los vemos como charlatanes, como personas que buscan solamente el dinero, el engaño, que tal vez nos hipnotizan con sus artes de magia, muy diferente al concepto bíblico de lo que se presentaba en lo que era un mago del cercano oriente. Y eso a mí me da de entrada una lección espiritual que a mí me gusta aplicar o que tomé de este pasaje, y es que la luz del cielo siempre resplandece. En otras palabras, aunque esté muy densa la oscuridad de nuestras vidas, podremos en algún momento ser conscientes del resplandor de la gloria de Dios. No nos va el Señor a dejar en oscuridad, no nos va a dejar en tinieblas. El Señor es la luz. Él dijo, Jesús, yo soy la luz y he venido para que tú también puedas ver con claridad. Porque estos magos recibieron una señal de parte de Dios. Muchas veces a veces pensamos que en lugares tan difíciles vamos a encontrar a hombres y siervos de Dios donde menos lo esperamos. Estas personas llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Miren qué interesante el pasaje del capítulo 6 que estamos estudiando. Dice Elena White que estos hombres que se dedicaban a estudiar la naturaleza, los fenómenos climáticos, lo que ocurría en el cielo, recibieron en sueños también y en visiones que el Salvador habría de nacer. Pero dice que antes de esos sueños y visiones, ellos se pusieron a considerar todos los escritos que había, que señalarían, y pidieron y buscaron en las escrituras hebreas qué se decía de él,
¿Qué acontecería? ¿Dónde sería? Y emprendieron un viaje sin saber lo que encontrarían. Eso nos recuerda también a Abraham, ¿verdad? Que salió sin saber a dónde. Nos recuerda a Israel en medio de la columna de fuego por el desierto sin saber a dónde llegarían. Sin embargo, estos hombres buscaron un conocimiento muy claro y se dirigieron a las Escrituras. Y para mí esa es una lección también importante esta noche. ¿Tienes dudas? ¿Tienes que tomar decisiones? ¿No encuentras satisfacción a las interrogantes de la vida? Busquemos con diligencia en las Escrituras lo que Dios tiene para decirnos. Necesitamos claridad de pensamiento, necesitamos tener bases sólidas, busquemos en las Escrituras, de tal manera que Dios se va a revelar, se va a manifestar. Y estos hombres dijeron, su estrella hemos visto. Y este es el título de este capítulo, su estrella hemos visto. Si yo te preguntara a ti, a ustedes que están en este momento siguiendo la transmisión, aquellos amigos, hermanos a la distancia, si pudiéramos decir algo de nuestra experiencia con Jesús, de nuestra experiencia con el Salvador, de nuestra experiencia con Dios. Los magos dijeron, su estrella hemos visto. Tú y yo, ¿qué pudiéramos decir? Su gloria hemos visto, su perdón hemos visto. ¿Cuál sería la palabra que tú pondrías? Su providencia hemos visto, su salvación hemos visto, sus milagros he visto. ¿Qué es lo que tú has visto? Estos hombres, y a lo mejor me gustaría que fueran allí escribiendo en el chat que tenemos algunas de estas respuestas donde se manifiesta tu vivencia con Él, lo que tú has visto, ¿qué has visto? Porque no podemos decir lo que no hemos visto. Y estos hombres llegaron diciendo, su estrella hemos visto. ¿Saben? Me llama mucho la atención que estos hombres llegaron con una gran confianza a Jerusalén, porque Dios se había revelado en visiones con ellos, habían buscado diligentemente en las Escrituras, estaban mirando la estrella que los estaba guiando, y que esa estrella justamente se detuvo en el templo en Jerusalén. Allí como que se ocultó de la vista de ellos la estrella. Así que cuando llegaron a Jerusalén, ellos estaban confiadamente seguros que encontrarían al que había nacido como rey de los judíos. Pero oh, decepción. Resulta que cuando ellos llegan, empiezan a preguntar, ¿dónde está? Tal vez ellos imaginaban una guardia real protegiendo el lugar del nacimiento de Jesús. Tal vez ellos imaginaban a los más altos hombres, honorables hombres, haciendo tal vez una guardia de honor para el que estaba naciendo, el rey del mundo. Pero cuando empiezan a indagar, cuando empiezan a preguntar, cuando están preguntando, pues se dan cuenta de una situación. Sin embargo, y para llegar a ese momento, ellos han contemplado una estrella. Ustedes y yo sabemos de qué estaba formada esa estrella. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué dice el relato en el Espíritu y Profecía? Dice que eran ¿qué? Ángeles resplandecientes. Ellos, los sabios, tomaron de la profecía para ubicarse en el contexto. Y quiero llevarlos nada más así, si buscamos el libro de Números, el capítulo 24, versículo 17. El capítulo 24, versículo 17, se está hablando ahí de la profecía, ¿verdad? Porque dice, bueno, desde el 15 empieza a decir, ¿verdad? Se pronunció esta profecía, dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos,
Pero luego dice el versículo 17, lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Y entonces esta expresión, saldrá estrella de Jacob, fue lo que a ellos los guió en la búsqueda diligente de las Escrituras para reconocer que esa era la señal. Su estrella hemos visto. Y yo te pregunto, ¿y tú qué has visto en tu búsqueda diligente con Dios en las Escrituras? ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál es tu experiencia? Cuando regresamos al capítulo 2 de Mateo, que es lo que estamos estudiando, entonces estos hombres llegaron a Jerusalén y se encontraron que pareciera que ni siquiera estaban enterados. El versículo 3 incluso nos dice que Herodes se turbó. Y nos dice que con él toda Jerusalén. ¿Te puedes imaginar? Toda la ciudad estremecida. Los magos estaban indagando, estaban preguntando en qué lugar. Saben, la sierva de Dios dice que utilizó Dios a estos magos para despertar a Israel del momento del nacimiento de Jesús. No le estaban prestando atención a este acontecimiento. Habían sido indiferentes a las Escrituras. Conocían, sabían, pero simplemente les había pasado de largo. Estaban ensimismados en una religión de aparente piedad. Y saben, estos hombres estaban allí dando una evidencia para despertar a la nación de que Jesús estaba naciendo. Pero tenían la evidencia exterior. Ellos tenían la evidencia exterior de lo que los estaba guiando. No solo era la estrella, también eran las Escrituras. También durante el camino indagaron, preguntaron, ¿dónde estaba el rey de los judíos, el que había nacido? Ellos tenían esas evidencias exteriores, pero lo más importante es que tenían la evidencia del interior del Espíritu Santo. Así lo dice el capítulo en este que estamos estudiando. Tenían la evidencia del Espíritu Santo. Y a veces imaginamos que los únicos que pueden tal vez tener al Espíritu de Dios son otro tipo de personas, ¿no? Ustedes y yo sabemos con qué ofrendas cargaban estos hombres. ¿Cuáles eran esas ofrendas? Oro, incienso, mirra. Los sabios llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda. Y eso me hace pensar que cuando nos presentamos delante de Dios, debemos de considerar eso. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, también debemos de llevar nuestros donativos a Él. Nuestras posesiones terrenales más preciosas debieran ser dedicadas libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y aquellos magos que buscaban habían llegado al templo y entonces la noticia sucumbió rápidamente a todo Jerusalén. Hay una frase que quiero que pongan en pantalla porque dice que los sacerdotes repetían una y otra vez de forma automatizada tal vez todas las acciones y tradiciones que ellos tenían. Dice la cita que hacían alarde de su religión, de la piedad personal. Pero dice también que estos sabios no eran idólatras. Dice que a la vista de Dios incluso ocupaban una posición un poco, dice, mucho más elevada
que sus profesos adoradores. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y tienen que venir de otra parte, desde un lugar tan lejano, para sacudir a Jerusalén con la pregunta: ¿dónde está el que ha nacido? Nosotros su estrella hemos visto. Pero a mí me llama la atención algunos detalles que en otras lecturas que yo había tenido de la Escritura yo no había recogido para mí. Tal vez tú sí, pero yo no lo había así tomado. Por ejemplo, reconocemos en este momento, por lo que hemos dicho, que estos hombres eran sabios, que eran entendidos, que eran consejeros de los reinos, que estaban bien preparados, educados, estudiados. Pero fíjense que lo que dice el texto bíblico allí en Mateo nos dice que el versículo 7, que Herodes los llamó en secreto, tuvo una junta privada con ellos. Tuvo su junta ahí administrativa. Vengan, vamos a hablar aquí, vengan aparte. Y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella y los envió a Belén y les dijo: vayan, averigüen con diligencia acerca de este niño. Cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Pero ustedes y yo conocemos la historia. Los magos, cuando encontraron a Jesús, ya no regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y yo no había hecho esa conexión de que si eran tan sabios, ¿por qué no encontraron el elemento de lo que quería hacer el rey Herodes con el niño? No lo encontraron. Tan es así que ellos iban a regresar a Jerusalén para decirle al rey dónde estaba, cómo lo encontraron y qué habían hecho. Y ahí es donde Dios se manifiesta y les revela: no vayan para allá, porque hay planes malévolos, no vayan. Y se fueron por otro camino. Otra cosa que yo no había considerado es que los magos llegaron a Jerusalén con mucha confianza, pero se fueron de ahí con menos confianza. Porque cuando llegaron a Jerusalén, la gente no estaba lista, el pueblo no estaba preparado, los líderes religiosos no estaban atendiendo el nacimiento de Jesús. Y yo les pregunto, ¿ellos sabían dónde iba a nacer Jesús? Sí sabía. Porque cuando el rey pregunta: a ver, ustedes que están aquí, díganme dónde. Bueno, la escritura dice que allá en Belén. Sabían. Pero lo interesante es que aún sabiendo, no fueron con los magos a encontrarse con Jesucristo. Ni siquiera el rey: vayan, si lo encuentran, y lo que sea que encuentren me avisan. Ni siquiera sabiendo lo que estaba escrito, recordando lo que los sacerdotes le estaban diciendo al rey, habiendo visto a los magos, ni siquiera fueron capaces de ir con ellos al encuentro con Jesús, porque demostraron un profundo desprecio por los informes de los pastores y de los magos, considerados gentiles. Después de todo, no eran tan ignorantes los sacerdotes y los escribas, conocían en dónde estaba, en dónde nacería. Pero el problema es que no estaban listos para ir con Jesús. Así que hay una lección aquí para nosotros cuando nos enfrentamos a la desilusión como estos magos. Cuando te enfrentas cuando decimos: no, pues ando agüitado, ando desanimado, hice esto y me fue de otra forma. Vi el ejemplo de algunas personas que me desanimaron. Cuando enfrentemos la desesperanza, cuando enfrentemos este desánimo, ¿verdad? Cuando enfrentemos esta desilusión, aprende a esperar. Dios se va a revelar.
porque la luz del cielo resplandece siempre. Y hay que aprender a esperar, hay que aprender a conocer la voluntad de Dios. A pesar de estas circunstancias, dentro del corazón hay una expresión que dice el deseo de todas las gentes, que en esta reunión privada que tuvo Herodes con la gente allí, los magos, fíjense por qué los magos no detectaron, no percibieron lo que había en el corazón de este hombre. Dice el deseado, dentro del corazón de Herodes rugía una tempestad de ira y de gran temor, pero conservaba un exterior sereno y recibió cortésmente y alegremente a estos extranjeros. Estaba simulando aparente alegría. En otras palabras, era un actor, era un simulador, era un maestro del engaño. Qué difícil, querida familia, qué complicado que por dentro seamos una cosa y por fuera seamos otra. Que yo tenga una intención mala y negativa en mi corazón, pero que mi discurso sea: qué bonito, qué feliz, qué alegría. Qué incongruencia, qué pecado, qué orgullo, qué complicado es enfrentarnos con personas que tienen un doble propósito. En la mente, en el corazón, un motivo oculto, pero en palabras dulces que tú puedas entender como que no pasa nada. Muchas veces el orgullo y la envidia cierran la puerta de la luz y de la verdad. Y hay que tener cuidado con eso, queridos jóvenes. Nos vamos a encontrar en posiciones de liderazgo que muchas veces entre esas luchas de poderes generan ese doble discurso. Y hay que pedirle a Dios que nos dé esa sencillez, esa humildad para reconocer. Finalmente, una frase que dice allí también el deseo y que ponemos para ustedes, dice: en Belén no encontraron ninguna guardia real dispuesta a proteger al recién nacido rey. Ni siquiera lo asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús solamente se hallaba acostado con sus padres en un pesebre. Es cierto, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de Jesús, pero te digo una cosa: Satanás estaba resuelto para privar al mundo de esa luz divina y empleó todo su esfuerzo y toda su astucia para destruir al Salvador. Por eso Herodes, cuando descubrió el maestro del engaño, fue descubierto ante la revelación de Dios y los magos ya no regresaron. Entonces él decidió matar a todos los niños en aquella región. Bueno, muchas veces podrá ocurrir de la misma manera con nuestras vidas. Cuando tu vida ilumina, cuando tu vida es una vida fiel y verdadera, cuando tu vida está libre del engaño, habrá personas, habrá circunstancias, habrá agentes del mal que quieran privar la luz que resplandece en tu corazón. Pero mantente, permanece, déjate guiar. Su estrella hemos visto. ¿Tú qué es lo que has visto? Yo he visto su provisión, yo he visto su perdón, yo he visto su salvación. Ojalá que nosotros en esta noche también podamos encontrar esa luz que ilumina nuestra vida a través de aquel que nació, que vino a traernos esperanza y vida eterna. Es cierto que a los suyos vino y no lo conocieron, pero también es cierto que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos estamos tú y yo. Que sigamos estudiando, que sigamos preparándonos. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo mensajes de qué es lo que tú has visto en tu experiencia con Dios. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en esta noche.
Los invito para que nos coloquemos de pie y cantemos juntos las primeras 2 estrofas del himno 574, Testimonio. 2 estrofas, 574. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Vamos a orar juntos. Querido Padre, gracias por esta experiencia que nos das de estar en tu casa. Sabemos que con tu palabra nos hemos fortalecido. Gracias porque podemos reconocer que su misericordia hemos visto, sus promesas hemos visto, sus sueños en nuestra vida hemos visto, su provisión, su perdón y tantas otras cosas hemos visto. Ayúdanos a seguir, Señor, creyendo que aún a pesar de las tinieblas que envuelven este mundo, de la confusión que hay, de los dilemas que enfrentan nuestros jóvenes, ellos deben de recordar que la luz del cielo resplandece siempre, que hay que aprender a esperar, que hay que aprender a acudir a tu palabra con diligencia, que los tiempos que vivimos también son difíciles y donde muchas de las situaciones que tenemos también hablan de lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a obrar de acuerdo a tu voluntad y que haya congruencia entre lo que decimos y hacemos, porque Cristo vive en nuestro corazón, porque nos hemos apropiado de su gracia y porque muy pronto, Señor, así como viniste, volverás. Tal vez nosotros decimos, I will go, yo iré, pero tú has dicho, yo ya fui y volveré. Es en tu nombre que agradecemos esto. Amén. Amén.